Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Mallorca Home Meeting y os invito, por supuesto, a sentaros por si, queréis aquí asistir a la charla que vamos a tener a continuación con Indaver Fotovoltaica. Y vamos a inaugurar esta feria de la construcción y de la inmobiliaria, en este caso con Indaver Fotovoltaica, con el ponente David Berlanga Rubio, gerente de Indaver Fotovoltaica. En este caso el tema va a ser las instalaciones fotovoltaicas, novedades, comunidades energéticas y compensación de excedentes. Son una ingeniería con 20 años de experiencia que realizan proyectos industriales y de viviendas. También son instaladores autorizados por industrias y realizan proyectos llave en mano e instalaciones fotovoltaicas. Bueno, es un placer tenerla aquí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos con esta entrevista y mi primera pregunta es ¿cuándo se fundó Indaver? Muchas gracias a todos. Indaver se fundó en el año 2005, como bien has dicho, hace más de 18 años, y, justamente cuando terminé yo la universidad. Por otro lado, ¿qué trabajos has realizado de fotovoltaica? Pues hemos realizado muchos trabajos en estos años. Por nombrar alguno en cada isla de las Baleares, en Formentera hicimos el Hotel Cala Saona, con más de 50.000 vatios. En Ibiza hemos hecho, por ejemplo, el Ibiza Gran Hotel, encima del casino, más de 200.000 vatios. Y en Palma de Mallorca pues hemos hecho muchos trabajos. Por ejemplo, el que más me gustó hicimos una implantación de una red de teleco de fibra óptica en las vías del tren de Sóller, en los 27 kilómetros, desde el centro de Palma hasta Sóller, que fue muy bonita. Y después en la península hemos hecho varias. Por ejemplo, en Murcia hicimos investigación y desarrollo con aerogeneradores de eje vertical, hidrógeno verde, muchas cositas, la verdad que muy contentos. Por otro lado, me gustaría saber qué trámites hay que hacer para legalizar una instalación. Para legalizar una instalación fotovoltaica, pues es una instalación eléctrica, entonces hay que hacer trámites en función de su ubicación y de la persona jurídica, pues son unos u otros, si es una empresa, si es una particular, y tenemos que hacer una petición de suministro a la compañía eléctrica si conectamos, si es de autoconsumo, o si no, sería aislada, licencia al ayuntamiento, seguridad y salud, proyecto eléctrico, boletín. Hay que hacer contrato también con la compañía eléctrica, contrato de compensación, o sea, una cantidad de trámites que nos encargamos nosotros de todos esos trámites y así el cliente no tiene que preocuparse por nada más. Y una cosa muy importante que siempre me gusta recordar es que tenemos que tener bien claro que nosotros somos responsables de cualquier trabajo o trabajador que entra en nuestra casa. O sea que se preocupen tanto empresas como particulares de a quién contraten, ya sea para poner un grifo o ya sea para una estación fotovoltaica. La gente dice, no, pero es que la empresa tiene que tener sus riesgos laborales. Sí, pero después subsidiariamente el titular, el propietario es el responsable. Entonces, que elijamos bien. A veces las cosas baratas salen caras. Por supuesto que sí. Y preguntarle también por las subvenciones que hay. Sí. Por suerte la normativa regulatoria para instalaciones fotovoltaicas ha cambiado muchísimo. El famoso impuesto al sol ya derogado, que nunca se utilizó en Baleares, pero daban buena publicidad de ello. Entonces ahora tenemos unas ayudas europeas de Next Generation que las gestiona el Gobierno Balear. Después también se puede hacer la compensación de la energía sobrante inyectada a la red. La instalación fotovoltaica genera una energía y si tú no la consumes, se inyecta a la red. Entonces te pagan, ¿no?, por esa electricidad o te compensan. También se puede utilizar la reducción del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, con lo cual tú haces una instalación fotovoltaica encima de tu nave o de tu casa y el ayuntamiento te ayuda o te bonifica no cobrándote durante X años, depende del municipio, por ejemplo, el 50% durante 5 años o durante 3 años. Con lo cual son ayudas, todo eso para facilitar. Puedes hacer también comunidad energética, vecinos o unas casas alrededor de una nave industrial, que eso está muy bien porque dices, no tengo cubierta para poner paneles, pero sí la nave de al lado o el polideportivo de al lado. También puedes hacer compensación en otro CUPS,
El CUPS es la matrícula de tu contador eléctrico, de tu casa, de tu electricidad. Entonces tú puedes tener, esto se hace para que tú tengas una casa en el campo y un piso en la ciudad y entonces puedas instalar paneles en la casa del campo que no tienes sombras y es más fácil, pero no estás toda la semana ahí o no estás todo el mes. Entonces esa energía que te sobra la puedes compensar en tu casa que vives en un segundo dentro de la ciudad. Entonces hay muchas cosas que ahora mismo están facilitando y están ayudando a que se puedan hacer más. Disculpa. También está el monedero solar o batería virtual fotovoltaica, que habréis escuchado hablar de ella. Entonces, esa energía que tú no consumes y que te sobra, porque el sol, cuando más sol hay es a las 12 del mediodía, es cuando la instalación más genera. Y es normalmente cuando no estamos en casa, estamos trabajando o lo que sea, entonces esa energía tu casa no la consume, la inyectas a la red. La puedes meter en ese monedero, esa batería virtual, y utilizarlo cuando quieras. O incluso puedes llegar a hacer facturas de 0 euros, porque si tú compensas, solamente compensas la energía que inyectas. Y si haces el monedero, puedes incluso descontarte también los gastos mínimos. Nosotros es un poco lío, entiendo que es mucha información a lo mejor para alguien que no esté acostumbrado y para eso estamos, como somos una empresa de ingeniería, tenemos el despacho, nos encargamos de todo y os ayudamos y os asesoramos en todo lo que necesiten. Y por último, ¿qué otras energías para el futuro? Yo creo que no debemos de obsesionarnos con ninguna. Hay gente que dice esta o la otra. Yo la fotovoltaica es lo que más me gusta, es lo que instalamos y es lo que tengo que vender. Si no, malo. Pero también nosotros apostamos por el hidrógeno verde. Mi opinión es que no tenemos que obsesionarnos con ninguna de ellas y tenemos que tener varias, sobre todo en función de la geolocalización y los recursos. No va a ser lo mismo en África que en Noruega, entonces unos tendrán unas energías y otros tendrán otros. Pero nosotros aquí con el sol y el hidrógeno creo que tenemos mucho futuro. El hidrógeno se le llama hidrógeno verde, es un vector energético que proviene de fuentes renovables y con 0 emisiones CO2. Existen diversas formas de producir este hidrógeno verde renovable. Una de las tecnologías más utilizadas es la electrólisis, que es a partir del agua, el H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que estudiábamos en el instituto, consiste en la separación de esas moléculas mediante una aplicación de energía eléctrica renovable. Con unos paneles fotovoltaicos generas electricidad, haces la electrólisis, separas el hidrógeno del oxígeno, entonces ya tienes el hidrógeno que lo puedes meter en un depósito, llevarlo a un coche, por ejemplo, y entonces después se vuelve a mezclar hidrógeno con oxígeno en el coche, en la fuel cell, y ya generas electricidad. Entonces es un vector energético muy interesante para el futuro. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo más antes de terminar? Nada, muchísimas gracias y desde Indaver estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y intentar ayudaros a hacer fácil lo difícil. Por supuesto que sí, y también informarles de que, bueno, que va a estar en este caso en un stand. Entonces, para todo aquel que se haya quedado con dudas o tenga alguna pregunta, pues puede pasarse a lo largo de todos estos días, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.